Buenos días, querida familia. Hoy es Domingo de Ramos, domingo 24 de marzo de 2024. Y con esta fecha damos inicio a lo que viviremos en esta Semana Santa. Recordemos que el Domingo de Ramos es aquel momento en el que Jesús entra triunfante como rey, majestuoso y bien recibido a Jerusalén, montado en un burrito y recibido por palmas gigantes, gritando Hosana, Hosana al Hijo de David, al Rey de Israel. Este momento es el principio de todo lo que habremos de vivir en la posterior pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hoy es un día bastante importante. Por cierto, es una misa de precepto. Tenemos que asistir a la Santa Misa. Sin embargo, vamos en este video primeramente a empezar nuestro día con el pie derecho, escuchando la palabra del Señor, con el Evangelio y con la lectura de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que por cierto eso es lo más importante en este día. Recordemos que litúrgicamente en la celebración misa de Domingo de Ramos, antes de comenzar la misa como tal, se hace la lectura del Evangelio desde afuera del templo incluso. No se hace nada litúrgico todavía. La misa es una cosa, pero antes se hace la lectura del Evangelio. Ya dentro de la misa, lo que nosotros conoceríamos como Evangelio ya no lo es. Es la lectura de la pasión haciendo un recordatorio de lo que está por venir. Entonces, el Evangelio va primero y después se inicia la Santa Misa. Eso es lo que se acostumbra a hacer en este día de Domingo de Ramos. Dicho lo anterior, vamos a hacer las dos lecturas del Evangelio que se nos indican aquí en el manual. En la liturgia mexicana, a lo mejor en la liturgia de otros países sea distinto, porque aquí nos dan dos opciones, quizás en otros países solamente sea una. Sin embargo, vamos a hacer las dos lecturas que se nos indica aquí en el manual. Haremos una reflexión de estas dos lecturas. Posteriormente, haremos la lectura de la pasión, la lectura de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y al final haremos la oración para encomendar nuestra jornada. Así que tenemos bastante por hacer. No te apresures, vamos a hacerlo con calma. Es tiempo dedicado para nuestro Padre Santo. Qué mejor que hacerlo, qué mejor que iniciar nuestro día escuchando su palabra, lo que nos quiere decir. ¿Qué querrá Dios de nosotros en estos momentos? Primeramente vamos a ponernos en la presencia de Dios invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que habían sido escritas acerca de él y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este primer evangelio lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Juan, versículos del 12 al 16. Vamos con la segunda opción del evangelio que nos indica la liturgia. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: Vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto.
Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús, y nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando vivas: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David, Hosana en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo escuchado ambos evangelios, nos damos cuenta, evidentemente, el primero lo escribe Juan, el segundo lo escribe Marcos, ¿y de qué nos damos cuenta? Que son la misma historia relatada de dos maneras distintas, pero se vuelve verídico al mandar el mensaje principal. Jesús llega montado en un burro y la gente le grita vivas: Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Acá dice el rey de Israel, David. Entonces, aquí coinciden ambas partes. La primera únicamente nos enseña o nos dice más bien que Jesús va llegando al pueblo y ven que hay una muchedumbre enorme y la gente, al enterarse de que llega Jesús, corta las palmeras y lo reciben cual rey, y destaca que viene montado en un burro. Y en el segundo es todo el proceso por el cual Jesús llega montado en un burro, y después describen lo mismo, que los reciben con vivas. Entonces, dos puntos que nos dicen lo mismo, aunque están contados de diferente forma, lo cual nos da veracidad de lo que sucedió en aquel momento. Jesucristo llega recibido como rey para posteriormente, todos sabemos, ser crucificado y morir en la cruz. Qué contradicción tan grande, ¿no? Uno se imaginaría eso, el único capaz de eso es el Padre y el Hijo, evidentemente. Qué difícil, familia. Estos son los evangelios que habremos de tomar antes de la misa de Domingo de Ramos. Posteriormente, en la misa ya no hay evangelio, está la lectura de la pasión que habremos de hacer en este momento, por lo cual te pido toda tu atención, toda tu concentración. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían, no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa, en casa de Simón el leproso en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero, y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a 2 de ellos:
Vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre. El maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, en que encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los 12, estando a la mesa, cenando les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro, ¿soy yo? Él respondió, uno de los 12, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo, todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego al huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo, tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía, Padre, tú lo puedes todo, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo, ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, al que yo bese, ese es, deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo, Maestro, y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron, pero uno de los presentes desenvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo,
¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho, envuelto nada más con una sábana, y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos y hasta en el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados, cerca de la lumbre, para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en 3 días construiré otro, no edificado por los hombres. Pero ni aun en eso concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿no tienes nada que responder a todas estas acusaciones? Pero él no respondió nada. El sumo sacerdote volvió a preguntar: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. Y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿qué falta hacen ya más testigos? ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara, lo abofeteaban y le decían: ¿adivina quién fue? Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró fijamente y le dijo: tú también andas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada al verlo se puso de nuevo a decirle a los presentes: ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno para deliberar. Ataron a Jesús y se lo llevaron. Lo entregaron a Pilato y éste le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer
con el que llaman Rey de los Judíos? Ellos gritaron: ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Pues qué mal ha hecho. Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le vistieron una corona de espinas que habían trenzado, y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él de manera burlona. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El Rey de los Judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los, los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: ¡Anda! Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el Rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 gritó Jesús con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. En este momento nos ponemos de rodillas y volteamos a ver la cruz de Jesucristo. Nos ponemos de pie y continuamos. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también allí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y además de ellas otras muchas que habían venido con él a Jerusalén.
Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto y mandando al oficial le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver y lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María de Magdalena María Magdalena y María, la madre de José, fijaron en dónde lo ponía. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este momento en donde atestiguamos lo que está por venir, Padre Santo, te queremos poner en tus manos nuestras vidas para que nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a iluminar nuestro camino. Queremos ofrecerte todas nuestras actividades de esta Semana Santa para que con tu Espíritu Santo nos ayudes a ver claramente el camino, para que siendo como aquel cirineo podamos ayudar a cargar la cruz de Jesús. Queremos ser parte de este proyecto de salvación para llegar al reino del cielo. Padre Santo, tú conoces nuestros corazones. Ten misericordia de todos nosotros y así con María Santísima, Madre de Dios, Madre nuestra, y todos los santos nos ayuden a llegar a ese reino prometido, que esta pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo lave nuestros pecados, purifique nuestras almas y nos ayude a llegar hasta ti. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.